Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta 120ª entrega de Lágrimas en la lluvia, el programa que aspira a marcar la diferencia en complicidad con un público diferente. Quizá no haya habido en toda la historia humana un pueblo con un destino tan trágico como el del israelita. Elegido por Yahvé, allá, en la noche de los tiempos, como su pueblo predilecto, depositario de promesas gozosas que incluían el asentamiento en una tierra fértil y hallarían su apogeo con el advenimiento del Mesías, los israelitas tuvieron pronto que hacer frente a multitud de pueblos enemigos e invasiones que trataron de torcer este designio, a veces, tal como se nos narra en diversos pasajes del Antiguo Testamento, como consecuencia de infidelidades del propio pueblo de Israel a la alianza que había sellado con Dios. Tras padecer esclavitud en Egipto, los israelitas lograron constituir un reino bajo la dinastía del rey David, pero las sucesivas dominaciones asiria, babilonia o romana los condenarían a constantes éxodos y derrotas que concluirían con su expulsión definitiva de la tierra que les había sido prometida en tiempos del emperador Adriano, aproximadamente un siglo después de la muerte de Cristo, a quien los judíos no habían reconocido como el Mesías anunciado en las Escrituras. Tras la división del Imperio Romano, Israel, que había pasado a denominarse Palestina, estuvo bajo el dominio de Bizancio hasta que a mediados del siglo VII fue conquistada por la dinastía Omeya, iniciándose así un largo período de dominación musulmana que entre los siglos XI y XIII sería disputada en sucesivas cruzadas por los reinos cristianos. A partir del siglo XVI, la región sería incorporada al Imperio Otomano, que prolongaría su dominación durante 4 siglos hasta la Primera Guerra Mundial. Durante casi 2000 años, el pueblo judío padecería una oprobiosa diáspora que lo iba a empujar de tierra en tierra sin hallar nunca un asiento pacífico, víctima de persecuciones sin cuento que hallarían su expresión más cruenta durante la Segunda Guerra Mundial. A la conclusión de este conflicto bélico, los horrores del genocidio judío condujeron a la comunidad internacional a atender las solicitudes del movimiento sionista, aprobando una división de Palestina en 2 estados que otorgaban a árabes y judíos una extensión similar de territorio. Parecía que al fin los israelitas, ahora israelíes, iban a disfrutar de un período de paz que cicatrizase viejas heridas. Pero esa aspiración se mostraría enseguida quimérica. Apenas constituido el Estado de Israel, la Liga Árabe le declararía la guerra tratando de invadirlo. Israel respondería conquistando territorios que no le habían sido asignados en las disposiciones de la ONU. Y desde entonces las querellas entre israelíes y árabes no han logrado apaciguarse jamás, convirtiendo la región en un sangriento avispero que no hace sino rememorar el sacrificio deicida que se perpetró en Jerusalén hace ya 2000 años. Esta tarde trataremos de adentrarnos en ese avispero repasando las vicisitudes funestas que han jalonado la historia del Estado de Israel y las responsabilidades que a cada bando corresponden en el desaguisado, así como las impotencias mostradas por la comunidad internacional en la búsqueda de una paz siempre anhelada y nunca conseguida. Lo haremos en compañía de Gabriel Albiac, Carlos Echeverría, Marín Bello Crespo e Hipólito Sanchiz Álvarez de Toledo. Les prometo un coloquio formidable, pero antes, como siempre, María Cárcava les anticipa la película que lo ilustrará. Muy buenas tardes, Juan Manuel, y muy buenas tardes a todos ustedes. Esta tarde les proponemos que se queden con nosotros para ver La espada de Gedeón, coproducción franco-canadiense de 1986, que adaptaba la célebre novela Venganza de George Jonas, que volvería a servir de inspiración cinematográfica a Steven Spielberg en su película Múnich, que optaría a 5 Oscars en 2006. La dirección de La espada de Gedeón corrió a cargo del reputado y veteranísimo director Michael Anderson, responsable de títulos memorables como Sombras acusadoras, 1984, La vuelta al mundo en 80 días, Las sandalias del pescador o La fuga de Logan, entre otros. Georges Delégout, ganador de un Oscar por su trabajo como compositor en Un pequeño romance y autor también de celebradas melodías como las de Un hombre para la eternidad, Chacal o Platón, musicalizó La espada de Gedeón, de cuya fotografía se encargó el francés Claude Agostini.
Pero vamos ahora con el curiosísimo reparto de este thriller en el que podrán ustedes reconocer rostros tan célebres como el de Steven Bauer, actor cubano muy conocido por haber estado casado con Melanie Griffith y por encabezar el reparto del Precio del Poder, En el nombre de Caín o Las dos caras de la verdad. A Bauer lo acompañarán en La espada de Gedeón Michael York, a quien ustedes recordarán por su papel de Brian Roberts en Cabaret, el siempre eficaz Lino Ventura, uno de los rostros más habituales del cine negro francés, o el legendario Rod Steiger, quien compartiría protagonismo con Marlon Brando en La ley del silencio. En La espada de Gedeón se nos narrarán las andanzas del comando del Mossad, al que le fue encomendado asesinar a los miembros de la organización terrorista palestina Septiembre Negro, que en las Olimpiadas de Múnich de 1972 masacraron a 11 miembros del equipo olímpico israelí. Con La espada de Gedeón, juez y guerrero del antiguo Israel, les dejamos. Que ustedes la disfruten. Muy buenas tardes otra vez. En La espada de Gedeón veíamos cómo la soledad y el aislamiento iban erosionando la resistencia de los agentes del Mossad encargados de vengar la masacre del equipo olímpico israelí. En Lágrimas en la lluvia hemos prevenido ese peligro de la soledad y el aislamiento poniendo a disposición de nuestros espectadores una dirección de correo electrónico a la que pueden hacernos llegar sus propuestas para futuras ediciones de nuestro programa. Hemos recibido muchos correos esta semana, Cárcava. Pues muchísimos correos como cada semana, Juan Manuel. Correos como el de José Manuel Márquez Reyes, que se interesa por dos asuntos: el valor personal y social del humor y los cambios que se han producido en el sentido del humor de la sociedad española durante los últimos 50 años, y el tema de las vinculaciones entre vivos y muertos y la importancia en la cohesión de las sociedades, así como los factores que han influido en la reciente desvinculación o desprendimiento de las mismas. Marcelo Hernández desde Cáceres nos recuerda que aún no hemos dedicado ninguna edición de Nuestras Lágrimas a hablar sobre la Revolución Francesa ni tampoco sobre la Contrarreforma. Mar Gutiérrez desde Santander nos comenta que ya que hemos dedicado programas monográficos a grandes escritores como Cervantes o Shakespeare, ¿por qué no hacerlo ahora con grandes pintores o músicos? Más cosas. Antonio Fernández desde Gijón desearía que no dejásemos de hablar en el programa sobre la influencia destructiva y perniciosa con que la publicidad impregna el aire que respiramos a diario, modelando así las sociedades a su antojo. Ahondar en el porqué del surgimiento de la cultura glam, nacida en Inglaterra en los años 70, es la propuesta que nos realiza desde Badajoz Rubén Olivares. Muy interesante y muy en consonancia con la propuesta de don Rubén está la de Gerardo Leandro, quien nos insta a desentrañar la relación de oscuridad entre el talento y la tendencia a la destrucción que siempre ha perseguido a los más grandes artistas. Cambiamos ahora de tercio, pero seguimos artísticos gracias a la petición de la familia García Méndez, quienes desde Almería nos piden que analicemos en el programa si la censura en tiempos de Franco afectó positiva o negativamente al ingenio y sobre todo a la calidad de las obras de nuestros cineastas y literatos. Por último, Belén Rupérez desde Madrid nos propone un programa en el que analicemos la sociedad victoriana y las consecuencias que del puritanismo se derivan. Por lo demás, ya se lo saben, pueden y deben enviarnos en tropel sus opiniones y sugerencias a la siguiente dirección de correo electrónico: lágrimas@intereconomía.tv. Repetimos, lágrimas@intereconomía.tv. Y allí estaremos, María Cárcava y yo mismo, dispuestos siempre a atender sus peticiones. Nos solicitan programas sobre algunos de los grandes maestros de la pintura o de la música y ciertamente nos parece una idea muy interesante a la que procuraremos dar curso en ediciones sucesivas de Lágrimas en la lluvia, si Dios quiere. Probablemente ya serán en otra temporada, puesto que esta poco a poco va tocando a su fin. Aunque antes de que toque a su fin trataremos, como ya les hemos anticipado, de dedicar un programa a la Revolución Francesa y tal vez incluso a la Reforma y Contrarreforma. En esta tarde de domingo, en el que la película pues ha tenido una duración especial, sospecho que es la película más larga que hemos emitido nunca en Lágrimas en la lluvia, vamos a hablar
sobre el Estado de Israel. Vamos a tratar de desentrañar ese confuso laberinto de difíciles equilibrios internacionales en el que surge el Estado de Israel y en el que su andadura ha proseguido a partir de entonces con la infinidad de conflictos que han jalonado esa historia. Para hablar del Estado de Israel contamos esta tarde con 4 invitados de excepción que de inmediato paso a presentarles. Está con nosotros, visitando por primera vez el plató de Lágrimas en la Lluvia, Carlos Echeverría. Es profesor de la UNED y analista del Grupo de Estudios Estratégicos, GES, y del Grupo Atenea. Es colaborador permanente del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, CESEDEN, y ha trabajado en la Unión Europea Occidental y en la Unión Europea en cuestiones relacionadas con la seguridad en Oriente Medio y África. Querido Carlos, muchísimas gracias por atender nuestra petición. Muchas gracias a vosotros, es un placer. Es un honor contar con tu presencia hoy aquí, como lo es contar con nuestro segundo invitado, a quien los espectadores de Lágrimas en la Lluvia ya tuvieron ocasión de disfrutar en el programa que recientemente dedicábamos a los mitos de la transición española. Se trata de Gabriel Albiach, es catedrático de Filosofía en la Universidad Complutense, filósofo y escritor. Premio Nacional de Ensayo en 1987 por su obra La sinagoga vacía y Premio César González Ruano de Periodismo en 2009. Es columnista habitual del diario ABC y autor de ensayos como De la añoranza del poder o Consolación de la filosofía, Desde la incertidumbre o Sumisiones voluntarias, la invención del sujeto político de Maquiavelo a Spinoza, pero también ha cultivado otros géneros como la novela o la poesía. Gabriel, muchísimas gracias por atender nuevamente nuestra petición. Muchísimas gracias a vosotros, como siempre. Es un placer tenerte con nosotros, y lo es también tener a otro invitado que estuvo con nosotros hace verdaderamente muy poco tiempo. Seguramente que todos lo recordarán en el programa que dedicamos al hombre prehistórico. Se trata de Hipólito Sanchís Álvarez de Toledo. Es licenciado en Historia y Geografía en la especialidad de Historia Antigua por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente ejerce como profesor de Historia Antigua del Oriente Próximo en la Universidad CEU San Pablo. Es autor de una obra, Una historia de las sociedades secretas españolas, en colaboración con León Arsenal, y ha sido asesor histórico de este mismo autor en sus novelas Las lanzas rotas y Las bocas del Nilo. Querido Hipólito, gracias nuevamente por regresar al plató de Lágrimas en la Lluvia. La verdad es que la anterior vez me lo pasé tan bien que no me ha costado. Te lo agradecemos de corazón, porque además en aquella entrega de Lágrimas en la Lluvia te hicimos trabajar muchísimo, sobre todo a medida que avanzábamos en la edad de los metales. Gracias de corazón por atender nuevamente nuestra petición. Y cerramos este cuarteto de ases que les ofrecemos esta tarde con la presencia de Marín Bello Crespo. Es general de brigada de infantería en reserva y licenciado en Geografía e Historia. Ha sido agregado militar en París, jefe de planes del Mando Sur de la OTAN en Nápoles y general jefe de una brigada multinacional en Bosnia. Su último destino en activo fue el de jefe del Estado Mayor de la Fuerza Terrestre. General Marín, un placer, muchísimas gracias por atender nuestra solicitud. Es un placer para mí. Gracias de corazón a los 4. Como decíamos antes, la extrema longitud, extensión de la película hace aconsejable que hoy, teniendo en cuenta que nos queda ya mucho menos tiempo de coloquio, vayamos directamente al análisis de la cuestión que hoy nos convoca, el Estado de Israel. María Cárcava nos introduce en el asunto.
Desde finales del siglo XIX, el movimiento sionista había manifestado, como respuesta al creciente antisemitismo europeo, su deseo de crear un hogar para los judíos en Palestina que acabase con milenios de diáspora y diese cumplimiento a las promesas que Yahvé hizo a los patriarcas del pueblo judío. Con la caída del Imperio Otomano, tras la Primera Guerra Mundial, la Liga de Naciones resuelve que sea el Reino Unido quien administre Palestina, donde para entonces se habían asentado miles de migrantes judíos. A la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, tras la traumática experiencia del genocidio judío, la ONU propone la partición del territorio, solución que de inmediato provocará el descontento de los representantes árabes. El 14 de mayo de 1948 se proclama el Estado de Israel en Tel Aviv, mientras los ejércitos árabes invadían el nuevo Estado. Israel logra aplacar los ataques y avanza en sus conquistas territoriales, desatendiendo las recomendaciones de la ONU. Jordania asume entonces el control del este de Jerusalén y Cisjordania y la Franja de Gaza quedan bajo tutela egipcia. Israel sospechó que Egipto, Siria y Jordania pretendían atacarles y cargaron contra ellos en 1967 en lo que se dio a conocer como la Guerra de los 6 días, que dejó a su término una región irreconocible en la que el Estado de Israel había aumentado enormemente sus territorios. En 1973, Egipto y Siria lanzan una ofensiva contra Israel para recuperar sus tierras, el Día del Perdón para los judíos. Es la guerra del Yom Kippur, de la que Israel salió airosa, sellando así su alianza con los Estados Unidos. En 1977 gana las elecciones israelíes el partido de derechas Likud, que pretendía reclamar territorio jordano como parte del Gran Israel de los tiempos bíblicos. Menahem Begin, a la cabeza del gobierno, intensifica los asentamientos en Cisjordania y Gaza. El 19 de noviembre de 1977, el presidente egipcio Sadat reconoce al Estado de Israel en Jerusalén. Y en 1978, Israel y Egipto firman los acuerdos de Camp David. En 1982, Israel invade Líbano y crea nuevos asentamientos en su territorio, desatendiendo las instrucciones de nuevo de la comunidad internacional tras los continuos ataques que desde el sur del Líbano se realizaban contra las ciudades del norte de Israel por parte de grupos armados palestinos. La frustración de los palestinos estalla en 1987 en un levantamiento popular conocido como Intifada, que comenzó en Gaza y se expandió hasta Cisjordania. Un año después, el Consejo Nacional Palestino se muestra dispuesto a abandonar las acciones terroristas a cambio de que se reconozca un Estado palestino. Pese a los esfuerzos de mediación de los Estados Unidos, Israel se negó a negociar con lo que consideraba una organización terrorista. Desde entonces se sucederán diversas cumbres y conversaciones diplomáticas, pero los problemas entre palestinos e israelíes parecieron estancarse sin remedio. En el año 2000 y durante la cumbre en Estados Unidos de Camp David, el líder del Likud, Ariel Sharon, visitó lugares de Jerusalén que provocaron un levantamiento palestino conocido como Segunda Intifada. En 2001, Sharon gana las elecciones y opta por ejercer una política menos dialogante. Israel comienza entonces a construir un muro en Cisjordania que los palestinos perciben rápidamente como una prueba más de su voluntad expansionista. Poco tiempo después ve la luz el plan de ruta para la paz entre Israel y Palestina promovido por la ONU, los Estados Unidos, Rusia y la Unión Europea. Pese a la retirada israelí, no cesan las hostilidades en la Franja de Gaza. En el año 2006, Hezbollah aprisiona a soldados israelíes en la frontera con Líbano e Israel inicia una ofensiva militar que durará 34 días. Desde entonces, varios han sido los intentos de la comunidad internacional por sellar una paz que aún hoy, o tal vez hoy más que nunca, parece muy lejana. Esta tarde solicitamos a nuestros invitados que nos ayuden a desentrañar este laberinto de odios enquistados que ha jalonado la historia de Israel. Bueno, después de esta panorámica histórica que nos ha trazado María Cárcava, pues ciertamente uno se da cuenta que, como decíamos al principio, nos hallamos ante una de esas encrucijadas de la historia en donde parece que alcanzar una solución equitativa y pacífica, pues realmente se torna muy difícil. Pero deberíamos remontarnos a los orígenes, y en esos orígenes, pues yo creo que habría que darle la palabra a Hipólito, que nos puede
plantear un poco la situación en la que el Estado de Israel es reconocido. Es decir, podemos decir que a los judíos les asistían, en efecto, razones históricas para constituirse como Estado. Bien, esa es la pregunta, con mayúsculas. Esa es la pregunta. De hecho, suele ser una de las preguntas de examen de mis alumnos en Historia de Oriente Próximo, la verdad. Como prueba de que cuestiones tan antiguas, de hace 3.000 años, están ahora de actualidad. Indudablemente. Bien, claro, en principio, tomándonos la Biblia de una manera formal, sí les asiste derecho. Es decir, ellos estaban ahí antes, fueron expulsados repetidas veces. La última diáspora, la de, como bien habéis dicho antes, en época del emperador Adriano. Pero claro, también está ¿de dónde viene la población que actualmente son los árabes israelíes y los palestinos? Esa es una pregunta, porque desde mi punto de vista no son todos, digamos, población árabe de la Edad Media, sino muchos son, por ejemplo, samaritanos, convertidos en su día al cristianismo y eventualmente convertidos al Islam. Es decir, desde mi punto de vista creo que tenemos que poner dos cosas. Primero, sí, los judíos pueden tener ciertas razones para decir, oye, queremos volver a casa. Por otra parte, la población que estaba allí lleva ahí mucho tiempo. Y recordemos que los samaritanos prácticamente llevan tanto tiempo, son hebreos como los propios judíos y llevan tanto tiempo como ellos. O sea, digamos que habría que decir que muchos de los habitantes de la región que profesan la fe musulmana no son descendientes, digamos, de las invasiones o conquistas que haya habido por parte de los Omeya primero, después de las diversas dinastías musulmanas sino que son anteriores, ¿no? Son anteriores. Como los propios cristianos israelíes o los palestinos cristianos, que son realmente descendientes de las primeras comunidades cristianas que había en tiempos del emperador Tiberio en esa zona, de obviamente judíos convertidos al cristianismo. Entonces, a ver, por esta banda, ¿cómo veis legítimas las reivindicaciones que hace el pueblo judío en la diáspora para formar un Estado? Yo, desde luego, tendería a eludir los argumentos de tipo largamente histórico y buscaría más... Son importantes también. Sí, pero buscaría más en la configuración del Estado de Israel en concreto las peculiaridades de la descolonización ligada a la descomposición del viejo Imperio Otomano. El Imperio Otomano era una estructura muy peculiar, que nunca hacía coincidir sus divisiones administrativas con entidades nacionales y que incluso para mejor facilitar lo que en el siglo XVII, por ejemplo, se llamaba el modelo de poder perfecto, el modelo de poder inalterable, barajaba continuamente las poblaciones de sus territorios, de tal modo que no hubiera nunca coincidencia. Eso genera una situación muy peculiar, cuyos antagonismos estamos viviendo hasta hoy. El hecho de que, una vez desmoronado el Imperio Otomano, la administración colonial se instaura sobre las divisiones administrativas de ese imperio. Pero esas divisiones administrativas no coinciden con ninguna frontera nacional ni poblacional. Son divisiones puramente administrativas. Naturalmente que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se plantea la necesidad de dotar a un pueblo que ha sufrido el exterminio más límite que haya conocido la historia, porque realmente el proyecto de exterminar en su totalidad a una población, tal y como se plantea en la conferencia de Wannsee, no se había producido en ningún otro momento que yo conozca
al menos en la historia documentada, la situación es la existencia ya de una población relevante en la Palestina otomana, una población judía relevante, entreverada, mezclada con poblaciones cristianas, musulmanas, con una multitud de grupos poblacionales diferentes. Cuando se procede a dividir esa provincia otomana en distintos bloques, inmediatamente surge un conflicto. Eso no coincide con ninguna nación. Pero no es que no coincida con ninguna nación el Estado de Israel, no coincide con ninguna nación el Estado palestino, no coincide con ninguna nación el Estado sirio, no coincide con ninguna nación el Estado jordano, no coincide con ninguna nación nada. La paradoja, fíjate, es interesantísima, es que de algún modo, si alguna vez llega a existir un Estado nacional palestino, y yo estoy seguro de que está en curso de configurarse, va a ser gracias precisamente a la existencia del Estado de Israel, porque en el momento en que estalla la guerra, en 1948, lo primero que se niega por parte de todos los países árabes en ese momento es la legitimidad de existencia de ninguna cosa llamada nación palestina. El Estado palestino, o el territorio del Estado palestino, es reivindicado simultáneamente por Jordania como parte de su reino, por Siria como la Siria del Sur, y la primera OLP todavía tiene en sus estatutos que Palestina no es otra cosa que la Siria del Sur. Sobre esa base, ¿cómo decir?, el lograr unas fronteras estables y pacíficas era casi un imposible. Y hay una cosa que es perfectamente cierta. A diferencia de cualquier otro país del mundo, yo creo que es un caso único. Israel es posiblemente el único país en estos momentos en el planeta para el cual perder una guerra, una sola guerra, significaría desaparecer del mapa y sufrir la aniquilación masiva de su población. Antes de adentrarnos ya en lo que es propiamente el Estado de Israel, sí me gustaría, tengo curiosidad porque sí creo que las cuestiones históricas son interesantes. Durante la dominación musulmana, que se inicia en el siglo VII, si no me equivoco. No, antes, en el 600 y pico, ¿no? En el 640, por ahí, tiene ¿no? razón. Y hasta la caída del Imperio Otomano, es decir, durante todo ese larguísimo periodo de la diáspora, va a haber siempre judíos en Palestina, utilizando la designación de la provincia romana. Va a haber judíos en Palestina durante este larguísimo lapso de tiempo. Pues sí, en principio va a haber pequeñas comunidades, sobre todo en Safed, por ejemplo, digamos, Benjamín de Tudela, cuando se pasa por ahí, pues se encuentra una comunidad boyante. Pero, por ejemplo, hasta creo que fue el siglo VI, o creo que no sé si fue con Justiniano, antes no se les dejaba pisar Jerusalén. Es una cosa curiosa. Y vamos, pero siempre muy minoritarios. Es decir, pegando un tiro al aire, un 3, un 5% de la población, una cosa de estas. ¿Y padecieron muchas persecuciones? ¿Hubo persecuciones circunscritas a determinados momentos? Supongo que habría épocas en donde eran más o menos tolerados, ¿no? Me imagino que habrá habido muchos escenarios, ¿no? El Imperio Otomano tenía un gran nivel de tolerancia. Pero bastante, para minorías, sobre todo, porque todo... Probablemente más tolerancia que durante la época de administración británica. Sí, no me extrañaría nada. En donde creo que había bastantes problemas a la hora de... Se llegaron a poner incluso barreras a la entrada de los judíos, ¿no? Pero bueno, lo que sí es evidente es que, lo ha dicho Gabriel, el hecho del exterminio, del genocidio judío durante la Segunda Guerra Mundial va a ser muy determinante, más allá de que hubiera ya un movimiento sionista que venía reclamando que el pueblo judío se pudiese asentar en la tierra que le fue prometida y la tierra que le perteneció en la antigüedad. Parece evidente que es este acontecimiento tan pavoroso lo que hace que la comunidad internacional verdaderamente considere la
la necesidad, digámoslo así, ¿no?, de constituir un Estado de Israel. Desde ese momento los problemas se van a suceder desde el primer instante. Me gustaría que hablásemos un poco de los problemas que se originan desde ese primer momento, porque creo que serán muy importantes para luego entender los que todavía vivimos hoy. Carlos, si tuviésemos que describirle a nuestros espectadores lo que ocurre en ese momento originario de la constitución del Estado de Israel, para que lo entiendan bien, y esa Liga Árabe que se forma precisamente para tratar de impedir la constitución del propio Estado, ¿no? Pues lo que ocurre en esa segunda mitad de los años 40 es que la legalidad y la legitimidad internacional, y en noviembre de 1947, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba el plan de partición, su decisión está llena de legalidad y de legitimidad, tiene que aplicarse un escenario en el que, para mí, como profesor de Relaciones Internacionales, nos encontramos con el solapamiento más complejo de actores y de factores que podamos imaginar, que obviamente en términos de solapamiento de actores y de factores, con lo que ello conlleva de intereses, de fricciones, de conflictos, hace que ese escenario, por otro lado en términos geográficos extremadamente pequeño, sea extremadamente complicado de definir y de gestionar. Dicho esto, y sin querer ir a la historia, porque ya mis dos compañeros han profundizado mucho en ella, sí voy a dar un par de pinceladas para que quienes nos ven y quienes además han visto la película aterricen en esa complejidad. No olvidemos que en esa región se encuentran las tres religiones del libro, las tres religiones monoteístas, que obviamente, aunque digamos que muchas veces se suele decir aquello de que tienen o tenemos el mismo Dios, luego las definiciones y la implementación es extremadamente compleja. Pensemos que, por ejemplo, refiriéndonos única y exclusivamente a una de las tres, y no al judaísmo, sino al cristianismo, en la Basílica de la Natividad de Belén, las tres órdenes religiosas pertenecientes a tres confesiones dentro del cristianismo, es decir, los católicos, los ortodoxos y los armenios, a veces llegan a las manos a la hora de gestionar el espacio, incluso de hacer la limpieza del templo. Pues si eso es así, dentro de una comunidad, imaginémonos lo que es la convivencia, entre comillas, entre las tres. Pero claro, aquí lo que se me ha preguntado es efectivamente el momento en el que esos actores y esos factores van cristalizando en la creación de estados. Te voy a interrumpir, vamos a hacer una pequeña pausa de apenas un minuto. Enseguida estamos nuevamente con ustedes y le devolveré la palabra a Carlos Echeverría. No nos abandonen, por favor. Muy buenas tardes, queridos espectadores de Lágrimas en la Lluvia. Estamos en esta tarde de domingo dedicando nuestro programa a analizar la historia del Estado de Israel. Carlos Echeverría se estaba refiriendo, antes de que yo lo interrumpiera, a la multitud de actores y factores que van a influir determinantemente en la constitución del Estado y en el conflicto que inmediatamente se suscita. Carlos, perdona que te había interrumpido. Sí, quiero recuperar el término que utilicé antes de solapamiento entre actores y factores, porque es muy importante, sobre todo cuando nos vemos obligados en un programa de televisión o en una clase magistral a seguir una línea, un itinerario para ir acercando a quienes nos escuchan al objeto de estudio. La creación de los dos estados, la primera guerra del 48, pero lo que es importante y hace aún más compleja, digamos, que el tratamiento del tema, pero nos sumerge en las dificultades que entraña de cara a su resolución, si es que
no ese conflicto, sino esos conflictos que allí confluyen tienen solución, es precisamente esa idea de los solapamientos. ¿Por qué? Pues lo ha dicho muy bien Gabriel. No solo la cuestión de que nazca el Estado de Israel y de que hubiera debido de nacer el Estado palestino. Es que en el momento en el que se toman esas decisiones y en términos de solapamientos hay otros actores que también tienen sus propios intereses y tienen sus propios calendarios y sus propios juegos. Dentro de lo que es el mundo árabe, efectivamente, el rey Abdalá I de Jordania pues no tenía como, digamos, objetivo por antonomasia la defensa del pueblo palestino, sino que tenía su propia idea en términos de definición del ajedrez, del tablero de ajedrez de la región, en términos de sus intereses particulares. Eso nos lleva, y no quiero alargar mucho mi intervención, a poner en relación este primer comentario con la película. ¿Por qué? Porque la película es ilustrativa de todas esas dificultades. Y cuando a lo largo de esas horas se recoge lo que es la respuesta de un Estado a un zarpazo terrorista, como fue el que tuvo como víctimas a los atletas israelíes en Múnich, nos damos cuenta de que no estamos hablando de un Estado cualquiera. Estamos hablando, yo me estaba acordando, viendo la película, de algo que hoy dice el primer ministro Benjamín Netanyahu, pero que lo decía la primera ministra de la época. Somos el Estado más amenazado del mundo y por ello debemos de afirmar en todo lugar y en todo momento nuestra capacidad de disuasión y de respuesta a esos zarpazos del terrorismo. Eso lleva efectivamente a un modus operandi, eso nos lleva, por otro lado, a analizar unos servicios de inteligencia como son los de Israel, el Mossad, sin perder nunca de vista que son la herramienta del Estado más amenazado del mundo y que tiene como doctrina, lo tuvo en aquella época, lo tiene hoy, lo tendrá en los próximos años, esa necesidad de garantizar la respuesta y la disuasión. ¿Por qué? Porque Israel está en el epicentro de esa región que estamos estudiando aquí y analizar Israel y sus vecinos es mucho más complicado que analizar otros epicentros de conflictos que hay en el mundo. Claro, el problema está siempre en establecer dónde está el límite de esas respuestas disuasorias, ¿no?, por parte de un Estado que ciertamente está muy amenazado. Inmediatamente tras la constitución del Estado de Israel y a raíz de esa ofensiva que lanza la Liga Árabe, el Estado de Israel se va a anexionar territorios que no estaban incluidos en lo que las disposiciones de la ONU habían establecido. Y ahí se suele decir que Israel es cuando empieza a infringir, digamos, las normas internacionales, los mandatos de la ONU y a adoptar medidas que sí, que pueden tener una intención disuasoria, pero que son muy discutibles desde el punto de vista del derecho internacional que debe regir las relaciones entre las naciones. General, ¿cómo ve este modus operandi en el que se desenvuelve el Estado de Israel desde prácticamente su constitución? Sí, hubiera sido imposible la supervivencia del Estado de Israel en los primeros momentos si no tuviera ya una base militar, una base de inteligencia e incluso una base logística o de equipamiento previa. Es decir, que desde las primeras oleadas de inmigrantes israelitas, judíos, al territorio que luego será Israel, desde que ellos llaman ya esas oleadas aliyá, es decir, ascensión, porque para un israelí de cualquier parte del mundo, para un judío, acabar en su patria primigenia es una ascensión, y así lo entienden de todas las ideologías, de todos los grupos. No hay que olvidar que Israel es una voluntad que se pone en un territorio, la voluntad sionista, sin distinción de partidos políticos, de ideologías políticas. Se llevan gente que viene de la URSS, socialistas como Ben Gurión, como otros, gente de ideología conservadora, y desde que empiezan a sentarse allí los judíos en cantidades importantes, se construyen ya en la clandestinidad o en la semiclandestinidad unidades paramilitares para defender los asentamientos y los campos que están labrando esos colonos, que van a ser luego la base de lo que son ahora las fuerzas de defensa de Israel. Estamos hablando incluso de antes de que se constituya el Estado de Israel. Sí, de antes de que se constituya.
En ese mundo que ha descrito Gabriel como un mundo donde no hay nacionalidad definida, la nacionalidad que se empieza a definir allí es la que traen esos inmigrantes sionistas que ya se han reunido muchas veces en Basilea y han empezado a hablar de los objetivos del Estado por venir. Y cuando esa voluntad se implanta en un territorio, lógicamente, lo primero que piensa es empezar a defender esos primeros núcleos. Es decir, que cuando se crea el Estado de Israel, no se crea gratuitamente. La voluntad de crearlo se basa en una voluntad de defenderlo que nace con el mismo Estado y que ya está preparada con esas unidades paramilitares que existían. ¿Y quién dota de armamento en ese momento a esas unidades militares? Pues las puede dotar todo el mundo, porque el Estado de Israel es un Estado bien visto por todo el mundo. La Unión Soviética fue uno de sus mayores valedores. Estados Unidos, Francia, la Gran Bretaña siempre estuvieron de acuerdo con la creación de un hogar judío. Es decir, que por falta de armamento proveniente, las primeras armas que masivamente llegan a Israel proceden de Checoslovaquia. Es decir, que el bloque comunista es uno de los grandes valedores de Israel. O sea que el problema de armamento no era un problema, siempre que hubiera dinero y medios para transportarlo hasta allí. Pero fíjate, Juan Manuel, que sin embargo hay algo muy interesante en lo que sucede en el curso del año 1948, entre la primavera y el verano del 48. Y es algo que cristaliza en torno a un acontecimiento que los israelíes consideran el factor, casi el símbolo fundante de la unidad de la nación. Es el caso del Altalena. El Altalena es un barco que trae armas, pero armas para el Irgun. Es decir, para una de las dos milicias, la milicia de Menachem Begin. 2 meses antes, el Estado israelí había ordenado la disolución de las milicias y su integración en un ejército único, el Sahal. Cuando el Irgun se niega a entregar ese cargamento de armas que viaja en el Altalena, es el ejército israelí el que bombardea el Altalena y hunde el Altalena, que traía armas para los israelíes, que en ese momento estaban en pleno conflicto bélico frente a la agresión de la Liga Árabe. El elemento decisivo, fíjate, yo pienso es ese momento en el que lo que fueron grupos de autodefensa que funcionaron como organizaciones guerrilleras con todo lo que eso tiene de irregular, es suprimido para que un Estado garantista normal y con un ejército bajo control estricto pase a ocupar el monopolio de la fuerza y de la defensa del Estado. De algún modo, probablemente uno de los problemas mayores del mundo palestino ha sido precisamente la incapacidad de tener su propio Altalena, la incapacidad para organizarse como Estado normal, con ejército normal y no con fuerzas dispersas que, vamos a ser serios, son las que han organizado entre sí las mayores matanzas que se han producido en la zona, desde el Septiembre Negro hasta la matanza mutua entre partidarios de la OLP y partidarios de los sectores integristas en Gaza hace muy pocos años. ¿Qué es lo que diferencia a Israel de la dinámica que en torno a él se configura? Pues simplemente el haber construido un Estado democrático garantista normal de corte europeo en una zona en la que eso era impensable. Carlos. Sí, abundando en la referencia a esos años en los que efectivamente se encuentran los precedentes últimos cuando analizamos la región ya en términos de relaciones interestatales o sin olvidar que es una región en la que ha habido y hay actores no estatales extremadamente potentes. Pero en términos de relaciones interestatales, esa génesis a la hora de identificar el momento en el que nacen los estados como tales, pero claro, los estados pueden nacer, pero hay que ver qué sustrato hay debajo, es decir, es la ideología que lo sustenta, es la comunidad política que lo habita, es el mando político que lo coordina.
En los primeros años del siglo XX, la panorámica de la región era la de la vigencia de un colonialismo, que era el del Imperio Otomano, evidentemente ya en crisis, pero en suma era un imperio colonial. Las batallas de Lawrence de Arabia apoyando a las tribus árabes eran contra los colonizadores turcos, independientemente de que fueran musulmanes. Bien, cuando ese colonialismo es derrotado en la Primera Guerra Mundial y es sustituido por el otro, léase Francia con el control, los mandatos sobre Siria y sobre Líbano, pero sobre todo el británico, que es el que más nos interesa aquí hay un colonialismo nuevo. Y aquí hay también una lucha contra ese colonialismo que, digamos, que afecta tanto a los árabes como a los judíos, porque aquellos grupos, como los que ha citado Gabriel, pues estaban considerados por el Imperio Británico como grupos terroristas. Y el Rey David, el Hotel Rey David, pues un atentado, una acción terrorista desde la perspectiva británica. Los árabes, aquí, para identificar y definir el caos que ya entonces reinaba, nos viene bien el término de organización. Es decir, esas comunidades que no estaban organizadas en términos de nacionalismo, que empezaban a estarlo, pero que en términos de solapamiento se mezclaba con el Islam, y eso es complicado, porque el Islam por un lado y el nacionalismo, sea sirio, sea jordano por otro, pues son cosas que no casan muy bien y que las líneas para separarlos no están muy claras, se encuentran enfrente a un grupo de gente, los judíos, que van llegando progresivamente después del Congreso sionista mundial y demás, pues hay esa llamada, que son gente organizada tanto para cultivar la tierra como para defenderse, y para defenderse en términos defensivos ofensivos, entonces y hoy. Y claro, eso empieza a crear un choque. La Revolución Palestina de 1936, que es uno de los hitos, aunque hubo otro a fines de los años 20, es una referencia en el altar del nacionalismo árabe y del islamismo. Pero era una revolución, digamos, que caótica. No tenían una bandera y no fijaban unas fronteras. Mientras que los judíos, a pesar de esos enfrentamientos internos, esas dificultades, cuando Israel nace el 14 de mayo del 48, la independencia, quemando varios meses a lo que la resolución de Naciones Unidas había dibujado, nace contra todo y protegiéndose de todo. Del colonialismo británico, que era de por sí una dificultad más, y por supuesto del caos árabe. Pero ese caos árabe no hay que perderlo de vista, porque la lectura que muchos hacen hoy desde la actualidad y construyendo la historia como quieren es que si había una causa única, había un liderazgo, y eso no era así. Había muchos intereses, muchos líderes y el solapamiento de ideas nacionalistas, pero también con ese factor del Islam como religión y del islamismo como manipulación de la religión, que hoy es aún más grave que entonces. Quería preguntaros por las anexiones de territorio que inmediatamente va a hacer Israel en la Franja de Gaza, Cisjordania, que luego va a ocasionar infinitos conflictos, bueno, pues con Siria, con Egipto, con todos los países de la zona. ¿Asiste a Israel algún derecho en estas anexiones? ¿Se pueden considerar partes de esos ejercicios disuasorios de un Estado asediado, o consideráis que en esas anexiones Israel infringe, digamos, todas las normas de las que deben regir las buenas relaciones entre Estados? Verás, Román, es que no es una cuestión de derecho. No puede ser una cuestión de derecho, sino de correlación de fuerzas, en la medida en que no existe tratado de paz. El problema más grave, y probablemente el error más grave... Había unos territorios establecidos, No, pero es que el problema más grave, y insisto, el error más grave cometido por los países vecinos de Israel después de la Primera Guerra, la del 48, fue el negarse a firmar ningún tipo de tratado, bajo ningún concepto de paz. A partir de ese momento, en la inexistencia de tratado, tú no puedes nunca denunciar que se ha violado ningún tipo de fronteras, porque no has reconocido fronteras. La primera vez que se reconoce una frontera en la zona es cuando finalmente Egipto e Israel realizan el primer acuerdo, que por lo demás provoca una reacción tremenda, que acaba finalmente con la vida del presidente egipcio. Pero hasta ese momento
La negativa de todos los países fronterizos con Israel a fijar un acuerdo de fronteras es absoluto. Sobre esa base no tiene el menor sentido acusar a Israel de no haber respetado unas fronteras que ninguno de sus países vecinos ha querido fijar. General Bello. Sí, es exacto lo que creo que estoy de acuerdo totalmente contigo, puesto que los israelíes estaban muy contentos con el Estado primigenio que les habían asignado cuando se decidió dividir el territorio de Palestina en 2 estados, que si se ven las imágenes pues son estados absolutamente inviables porque son como un reloj de arena metido dentro de un rectángulo. Pues los israelíes estuvieron de acuerdo, encantados de la vida. Fueron los árabes los que dijeron que no. El reino de Jordania, que ahora se llama Jordania, se llama Transjordania. Y ocupó como consecuencia de aquellos primeros acuerdos la Cisjordania y se llamó Jordania. Antes era Transjordania, su primer nombre oficial fue Transjordania. Es decir, que las ocupaciones no se basan en un derecho, es que el Estado de Israel, no hay que olvidar nunca que es como la provincia de Badajoz. No tiene ninguna profundidad estratégica, no tiene casi ninguna viabilidad por territorio comparado con población. Es una población de 8 millones de personas en Badajoz, en la provincia de Badajoz. Y entonces cualquier metro cuadrado, mucha parte de esos 21.000 kilómetros cuadrados son desiertos, son desérticos o mal irrigados. La guerra no se hay que olvidarlo, que también es una fuente de legitimidad, igual que el derecho. Y fíjese, general, algo que usted, por supuesto, conoce muchísimo mejor que yo. Toda la demagogia a propósito del muro, que se dice es un elemento de agresión, cualquiera que haya estado en ese muro, yo estuve hace unos años, sabe perfectamente, no tiene más que ver la perspectiva de tiro, que ese muro, que es un muro de cemento sumamente sólido, tiene una sola función, que es cortar la línea de disparo desde las aldeas palestinas de enfrente. Y no hay más que ver las señales de metralla en las casas que están detrás del muro antes de que el muro se construyese. Bueno, también, Hipólito. Sí, también una cosa, también tiene otra función el muro. Desde mi punto de vista, vamos, ya hablo sencillamente por haber estado ahí, pero ojo, no con un profundo conocimiento. Tiene una función psicológica, desde el punto en Belén realmente yo sentía hasta claustrofobia con el famoso muro. Y eso es cierto, se siente claustrofobia y te impresiona realmente, dices, caray, ¿y tienen a estos tíos detrás del muro? En fin, la visión del muro por todas las colinas de Judea serpenteando, vamos, no es fácil de olvidar. Pero ojo, también tiene una función, creo yo, aislante, es decir, de a ver quién sale, quién no sale. Y creo recordar, eso me corregiréis vosotros, que habían descendido los atentados desde la creación del muro, más o menos. Yo creo que esa función ahorita había extendido muchísimo el riesgo de los habitantes de los barrios más externos de Jerusalén, que están justamente en la línea del muro y que eran una especie de diana de tiro al blanco hasta que se colocó el muro. Sí, la cuestión de la conquista de territorios es una cuestión mollar y en la que hay muchas ideas preconcebidas. Aquí hay que ir a la historia, por supuesto, que es siempre maestra. La gran conquista de territorios en el campo de batalla se da sobre todo en la famosa guerra de junio de 1967, la Guerra de los 6 días, que vista desde la perspectiva del mundo árabo-musulmán es la gran humillación. Es mucho más en términos de humillación de lo que pudo ser el 48 con el nacimiento de Israel o la guerra del 56. En el 67 hay efectivamente ese resultado, como decíais antes, guerras que acaban en armisticios, no en tratados de paz y en reconocimientos de fronteras. Son armisticios poco menos que hasta la siguiente. En el 67 Israel se hace con el control de Cisjordania, se hace con el control de Gaza, de la península del Sinaí y de los altos del Golán. A partir del 67, aunque hay resoluciones anteriores, ya empezamos con las resoluciones verdaderamente mollares, la 242 y luego ya con la guerra del Yom Kippur en el 73 con la 338. Es muy interesante de nuevo volver a la película, porque cuando se produce el atentado de Múnich, los servicios de inteligencia, que son dentro de las herramientas que tiene Israel para su defensa avanzada,
en términos yendo al derecho del artículo 51 de la Carta, es decir, la legítima defensa. Israel está ahí y ahí sigue, ¿no? Por hacer una referencia a lo que es el contexto jurídico, que a veces o bien se deja de lado o bien a veces cuando analizamos estas cuestiones parece que lo estamos utilizando de forma un poco frívola. Pero en el año 73, desde la perspectiva, de nuevo, del mundo árabe-musulmán, es una guerra que, por ejemplo, si le preguntamos a cualquier egipcio, los egipcios no la dan ni la darán nunca como una guerra perdida por ellos. Ellos consideran que si no la ganaron, sí fue la guerra en la que pusieron en mayores dificultades al Estado de Israel. Y es cierto, pasó dificultades que luego consiguió, precisamente por eso que hemos hablado antes, organización, motivación, preparación, entrenamiento, el recuperarse en el campo de batalla. Pero en relación con la película, en relación con el Mossad y con las demás fuerzas, instrumentos, tanto servicios de inteligencia exterior como de seguridad interior, esa fijación que hubo por dar una respuesta a aquel zarpazo terrorista, pues atrajo a muchos recursos, tanto humanos como organizativos, de los servicios de inteligencia de Israel, empezando por el Mossad. Y eso algunos analistas israelíes y no israelíes han criticado, ya con la perspectiva del tiempo, que esa fijación por dar una respuesta, digamos que esa obsesión de la primera ministra y del cuerpo político israelí les llevó a detraer recursos humanos para analizar, siendo el Estado más amenazado del mundo, cómo evolucionaban las cosas en los vecinos, en sus fuerzas armadas, en su liderazgo político. Y de ahí que algunos interpretan que esa sorpresa del 73, en la que Israel tuvo en los primeros momentos dificultades para responder al ataque coordinado de los países árabes, se debió a esa distracción. Probablemente se aprendió la lección de que se habían empleado demasiados recursos, es decir, demasiadas... Sí. Demasiados claro, miembros de los servicios secretos, sí, en estas labores de venganza o de persecución y de castigo, ¿no? a los autores, porque no olvidemos, en la película además aparece bien. Tienen que dar respuesta desde su perspectiva en lugares muy alejados del Oriente Próximo. Y eso supone no solo elementos de los servicios, sino la propia maquinaria de los servicios de inteligencia en términos de organización y de planificación, mientras para medios Israel, económicos también, como se ve en la película. Efectivamente. Y para Israel, volviendo a lo que decíamos antes, a la cuestión del espacio limitado, a la cuestión de los enemigos que rodean, en aquella época es importante también, para dar el salto a la actualidad, los actores no estatales que amenazaban a Israel, por supuesto la OLP y demás, tenían su enjundia, pero el enemigo por antonomasia para Israel era un enemigo estatal. Pero fijémonos ahora que nos encontramos con enemigos que no son estatales, léase Hezbollah o el propio Hamas, a los que además en el campo de batalla es muy difícil vencerles. Y enlazando con esto que decías, con estas andanzas del Mossad, ¿no creéis que estas operaciones que hace Israel fuera de su territorio van a contribuir muy poderosamente a que los enemigos de Israel tengan bazas a su favor a la hora de pintar a Israel como un Estado que hace guerra sucia, como un Estado que utiliza métodos ilegales, como un Estado que no respeta las convenciones establecidas, las convenciones internacionales, o que no respeta la soberanía nacional de otros países, etcétera? Pienso en operaciones pues como esta de castigo a los terroristas de Septiembre Negro, o en la detención de Eichmann, por ejemplo, en la Argentina. ¿No creéis que este tipo de operaciones le han dado abono o pábulo a estas tesis? Sí, yo creo que sí. Sí, bueno, hasta la ONU lo ha condenado varias veces. Pero si combinamos además esos efectos de estos ataques con lo ocurrido durante las dos intifadas, pues también Israel se ha ganado muchos enemigos, tanto con estas acciones como con las intifadas, ¿no? El hecho en la segunda intifada, de que Al Jazeera, convertida por la guerra de Afganistán y por la intifada en una cadena global, muy admirada y muy vista, incluso en los Estados Unidos y muchas partes de Occidente, pues se debe a que no ha sido igual, que ha tenido, digamos, un principio justo, como decía bien Carlos, de legítima defensa, en defender su territorio y su población contra ataques de muchos agentes, estatales y no.
Hay veces que le ha faltado la contención necesaria en pararse en el umbral de lo que empieza a no ser, no ya incorrecto desde el punto de vista moral, sino sin rendimiento, de bajo rendimiento en el punto de vista práctico. Bueno, pues vamos a seguir hablando ahora, después de hacer una pequeña pausa, sobre estas cuestiones que el general Bello ha puesto encima de la mesa. Será en apenas un minuto. No nos abandonen, por favor. Muy buenas tardes nuevamente, queridos espectadores de Lágrimas en la Lluvia. Estamos ya en el último bloque de este, por desgracia, breve programa dedicado al Estado de Israel. En su última intervención, el general Bello nos decía que tanto estas operaciones del Mossad en territorio extranjero como las intifadas iban a contribuir a deteriorar la imagen de Israel o hacer más difícil la justificación de determinadas acciones israelíes. Gabriel, no sé si estás de acuerdo con esta afirmación. Sí, solo que probablemente haya que matizar un poco, que en realidad no es que despierte la antipatía. La antipatía estaba ya ahí, ha estado siempre. ¿Y esa antipatía a qué crees que se debe? Esa es la última herencia de una de las fobias más continuas en la historia, por lo menos, de Europa. Digo por lo menos, que es la judeofobia o el antisemitismo. Pero tú fíjate que en el caso que estamos... No, pero yo creo que ha habido una mutación, no estoy de acuerdo contigo, porque... Hombre, claro que ha habido una mutación porque curiosamente eso en todo caso antes tenía una razón de índole religiosa. No solo. No solo, pero bueno, al menos como coartado o justificación, mientras que quienes hoy profesan de forma más enconada esta judeofobia no se destacan precisamente por sus convicciones religiosas, pero ¿no? Tampoco la judeofobia ha sido un fenómeno específicamente religioso. No. Digo que utilizaba como coartada. Utilizaba como coartada, pero las coartadas se pueden ir desplazando fácilmente. Y en realidad sí, claro que ha habido una mutación. Ahora, naturalmente, después del exterminio de 6 millones de personas, es muy difícil proclamarse antisemita, cosa que uno se proclamaba desde final del 19 hasta 1945 sin el menor problema. Ahora, naturalmente, aquellos a los cuales da vergüenza autodefinirse como antisemitas se definen como antisionistas, que es lo mismo, pero digamos que sin exabrupto. Pero fíjate en lo que estamos analizando, en la película que hemos visto. Hay algo que conviene subrayar. El gobierno alemán, primero, estaba avisado por los servicios de inteligencia de que se iba a producir una intervención palestina en la Olimpiada. No movió un dedo, ni reforzó la vigilancia. Cuando se produjo el asalto, el gobierno israelí ofreció inmediatamente a las unidades de élite israelíes para llevar el control de la situación. Eran las fuerzas, sin duda, más preparadas del mundo en esa materia. El gobierno alemán se negó en redondo y lanzó la operación a las fuerzas más incompetentes que se han enfrentado jamás a un grupo terrorista, que fueron las fuerzas alemanas en aquella ocasión. A continuación, toda la política europea muta, pero muta de un modo verdaderamente escandaloso. La operación de Múnich es exitosa, no de cara a Israel, sino de cara a Europa. A partir de Múnich, todos los gobiernos europeos adoptan la actitud de el aterrorizamiento ante la OLP y empiezan a tolerar la existencia de delegaciones y consulados de la OLP que viven en la absoluta tranquilidad, incluso en el respeto diplomático, dentro de países europeos democráticos. ¿Te haces una idea de qué hubiera pasado si sucediese lo mismo con delegaciones de la Rotarmefacción alemana, que en aquella época funcionaba, de las Brigate Rosse italiana, de la acción directa francesa? Hubiera sido impensable. Lo tremendo en toda esta historia... Ahora ya resultaría menos impensable delegaciones de Batasuna. Pero lo verdaderamente terrible en esta historia, y es algo que yo pienso que hay que subrayar, es hasta qué punto
se le niega a Israel un derecho que todos los países democráticos se arrogan para sí mismos, el de tener derecho a su autodefensa. Como si Israel, que es el país más amenazado del planeta, fuera el único que no tuviera derecho a autodefenderse por todos los medios de inteligencia y militares que están a su alcance. Vamos a ver, cuando Francia interviene, creo recordar que es en Somalia, para capturar al terrorista que más bajas ha causado en la Francia moderna, a Ilich Ramírez alias Carlos. Oye, a nadie se le ocurre decir que Francia está violando las convenciones internacionales. Carlos se pudrirá en la cadena perpetua en un penal francés, porque en Francia sí hay cadena perpetua. Cuando Estados Unidos, tras los atentados de Nueva York, interviene en territorios exteriores para romper la estructura organizativa de Al-Qaeda, a nadie se le ocurre plantearse que no está en su derecho de defender la lucha contra aquellos por los cuales ha sido atacada. Parece como si el único que no pudiese disponer de ese derecho fuese Israel. Hipólito. Eso puede tener que ver con la imagen que tenemos de Israel, especialmente gracias a la prensa española, que en general suele ser bastante negativa. De hecho, ocurre un fenómeno cuando yo voy a excavar allí, al lado de Haifa, con mis alumnos normalmente salen de aquí muy pro-palestinos, llegan allí y cuando salen no se puede decir que sean pro-israelíes, pero dicen, ojo, esto es mucho más complicado de cómo nos lo cuentan. La prensa no tiene ni idea de lo que está contando. Esto es un laberinto y para poder opinar sobre Israel hay que saber mucho. Entonces, que yo creo vuelven más sabios. Yo creo que es lo que resumen. Ojo, porque la prensa española nos hace ver en términos malos y buenos. Y como bien sabéis vosotros mejor que yo, pues muchísimo más complicado. No, esto sin duda. Pero bueno, digamos que dentro de la opinión más extendida en los países occidentales, pues se considera que Israel abusa, digamos, no de una posición de fuerza que no tiene, pero sí de unos métodos que no son los más ortodoxos en las relaciones internacionales. Y por otra parte, esa situación de peligro constante en la que Israel está, se suele decir que no es tanto, puesto que goza de la protección de los Estados Unidos y que, por lo tanto, cualquier intento por parte de las naciones vecinas de arrollar a Israel o de provocar un conflicto serio, inmediatamente sería detenido por parte de Estados Unidos, de la OTAN, del concierto de las naciones. Me había pedido la palabra Carlos. Sí, porque estábamos sumidos en esta discusión tan interesante, pero precisamente al hilo de lo que acabas de comentar, es muy interesante volver al tema de las percepciones, porque efectivamente tú lo has dicho y muchos lo creen, que a Estados Unidos siempre le quedará a Israel. Incluso tú has añadido la OTAN. Pero desde la perspectiva israelí, y aquí confundidos unos y otros, porque también eso de separarlos entre laboristas y Likud, entre pacifistas, no, es mucho más complicado. Sobre el terreno se respira. Israel asume que, de partida, que está solo. Y de hecho, con respecto a Estados Unidos, aunque indudablemente es un gran aliado, pues cuando tiene que espiarle porque considera que tiene que espiarle, y eso da la impresión de según con qué presidente está más o menos sola. Ahora da la impresión de que está más sola que con otros presidentes anteriores. Da esa impresión, ¿no? Pero en términos de planificación de la política y de la definición de la política de seguridad y defensa, definen en todo tiempo que están solos. Es decir, que tienen que estar preparados para actuar solos. ¿Por qué? Pues porque la comunidad internacional, siendo generosos, la sociedad internacional es muy complicada y los estados, como actores, pues se mueven por intereses y no necesariamente por simpatías. Eso, por supuesto, lleva a todo, a la planificación de la política exterior y, por supuesto, a la planificación de la política de seguridad y defensa. Claro, ¿qué pasa con Israel cuando analizamos algo como es lo que estamos analizando aquí en este momento? Que el Mossad se le va la mano, ¿no? Bueno, pues yo creo que en buena medida
analizamos a Israel en términos obsesivos. No sé, vosotros seguro que también, cuando os habéis movido por el mundo árabe-musulmán, pues veis que hay una obsesión a la hora de interpretar todo lo que ocurre porque la culpa es de Israel y del Mossad. Pero es que esto no solo afecta, no a todos, pero a buena medida de nuestros amigos del mundo árabe-musulmán, es que nos afecta y mucho en el propio mundo occidental y más aún en España. ¿Por qué? Pues porque es importante siempre contextualizar. Es decir, el Mossad y las otras herramientas de seguridad interior, tanto exterior, pues son uno más dentro de lo que es el colectivo de la comunidad de inteligencia. Y efectivamente, alguno lo habéis dicho, cuando Francia, por no irnos a Estados Unidos, pero cuando Estados Unidos envía a sus equipos SEAL, sea a Abbottabad para eliminar a Osama Bin Laden, o sea a las aguas de Somalia para eliminar a unos piratas que tenían como rehenes a ciudadanos estadounidenses, hombre, puede que en los medios de comunicación haya algún tipo de crítica, pero eso se evapora rápidamente. Cuando los equipos de los SAS británicos han actuado en determinados escenarios, o cuando los franceses, en la línea de lo que comentaba Gabriel, han intentado liberar a rehenes en algunos países, tanto de África Occidental como de África Oriental, pues digamos que eso no se analiza y no tiene el eco mediático que tiene cualquier acción del Mossad. Lo que quiero decir con ello, y termino, es que muchas veces sería conveniente que pensáramos si nuestra forma de observar y sobre todo de evaluar y de analizar a Israel no tiene de partida algún elemento enfermizo, que puede tener que ver con elementos religiosos, con elementos históricos, con el hecho de considerar que son parte nuestra, que en buena medida lo son. ¿Y por qué esa obsesión que tenemos con ellos no la aplicamos a otros? Y mejor aún, ¿por qué no dejamos de tener esa obsesión y analizamos lo que Israel hace bien o mal, que indudablemente también ha hecho y hace cosas mal, en un contexto más general que en términos explicativos es mucho más enriquecedor? Si me permite apuntar un poquitín la obsesión por el Mossad. La operación más importante de todas las que se realizaron contra los terroristas de Múnich es la que se realiza en el Líbano. Es una operación que realiza el ejército y que dirige, por cierto, Ehud Barak, que luego sería... Dirige, digo, que participa directamente la mayoría de los... Ehud Barak, que luego sería primer ministro. Sí, yo quería decir, en la película vemos una frase de Golda Meir, cuando van a ver a Golda Meir, que dice, ya como no lo hagamos nosotros, nadie nos va a ayudar. Con esa fría determinación que expone o que expresa en esa secuencia de la película. Nadie les va a ayudar. Israel es muy pequeñito. No puede esperar a que le ayuden porque como sufra un primer ataque, no queda nada. No llega nadie a tiempo de ayudarle para un segundo ataque. En la guerra del 67, su capacidad, toda su determinación tiene que estar a golpear primero, porque no tiene, como he dicho antes, profundidad estratégica. Si la golpean primero y pueden con ella, no puede ayudarle nadie ya. Nadie. En la guerra del 73 sí pudo ser sorprendida porque sí tenía esa profundidad. Había ocupado en la del 67 la península del Sinaí. Pero precisamente los árabes habían atacado por el norte, que es la zona más débil, más vulnerable de Israel, porque la más estrecha de su territorio está cerca de Haifa, que es la ciudad industrial y financiera de Israel, y los primeros que empezaron a atacar fueron los sirios, con gran éxito. Pero el tener la profundidad estratégica que tenía en la península del Sinaí le permitió batir primero a los sirios con muchas dificultades y revolverse luego contra los egipcios en el Sinaí. Es decir, que hay que decir las cosas también son así. Israel hay que verlo en el contexto de lo que es Israel. Como me golpeen, no llegará nadie a tiempo de salvarme. Tengo que golpear primero o tener espacio alrededor para permitirme reacción si soy golpeado. Pero, y ya que termino, en el 73 avisó a los Estados Unidos. Y creo que fue Henry Kissinger que dijo luego, si no nos hubiera avisado con antelación, no les habríamos dado ni un clavo. Porque se dejó atacar primero, podía dejarse atacar, pero si llega a atacar primero Israel en el 73, posiblemente los Estados Unidos hubiéramos visto qué tipo de ayuda hubieran dado. Por el contexto internacional del mundo. ¿Usted sospecha que la ayuda de Estados Unidos, llegado el momento, un momento en el que las cosas se pusiesen muy mal, no sería...? No, ahora es la primera prioridad. Ahora no hay mejor aliado. Entonces, bueno, las cosas a toro pasado se dicen muchas cosas que no son verdad. También los israelíes dijeron cosas que no eran verdad, como por ejemplo que no pensaban que los egipcios fueran a atacarlos. Es decir, que incluso había muchas divisiones egipcias que no las contaron después. Pero eso es a toro pasado. Luego se explican
cosas que ocurrieron, pero en el momento en que tomar las decisiones, y vuelvo a la secuencia de Golda Meir, es mi decisión y es mi responsabilidad. En ese momento, que fue por el tiempo de esa entrevista con los generales y el capitán, tuvo que tomar esa determinación, pero en ese momento avisó, tuvo también la visión política de avisar primero a los Estados Unidos y después de dejarse golpear primero. Hay una reflexión en la película que me parece interesante, porque siendo una película, digamos, pro-israelí, la película nos va mostrando cómo, digamos, el ojo por ojo, la ley del talión que inspira esta operación ordenada por Golda Meir, termina llevando a la esterilidad, o va generando, digámoslo así, una especie de rueda de sangre imparable, que además va triturando a las personas que están metidas en estos empeños, ¿no? La imagen final del protagonista es un hombre que ya no puede más, o sea, que vitalmente está derruido y que necesita salirse de esta rueda de sangre. Una vez hablando con una escritora israelí que tenía a hijos en edad de servicio militar, ¿no? Pues me hablaba de que el problema de Israel es que es un país que se puede agotar porque está en un estado de tensión tan fuerte, que llega un momento en que provoca la misma situación que vemos en el protagonista de la película. Es decir, que puede llegar a ser un estado inviable precisamente por este estado de tensión constante en el que las madres saben que sus hijos pueden morir, en el que los jóvenes saben que su juventud va a emplearse en un esfuerzo de defensa, y que este es el principal problema para el Estado de Israel de cara a un futuro en un plazo medio. No sé si coincidís con esta visión. Hay otro, que el número de árabes viviendo dentro de las fronteras de Israel se crece a mucho mayor ritmo que el de israelíes. Y habrá un día que habrá que tomar el dilema ese de que tenga un Estado propio, porque si no, no puede dar las garantías de un Estado garantista democráticas a un mundo en el que tú tienes en tu Estado más árabes que israelíes, que pueden acabar con el Estado judío desde dentro. O sea, ¿usted, general, considera necesario que se constituya un Estado palestino definitivamente? Sí, yo creo que todo el mundo tiene esa... Lo que pasa es que la situación es tan compleja y cada día tan peligrosa y cada día se va enconando más, que cada vez es más difícil. Pero es evidente que la solución pasa por dos estados. Y todo el mundo, incluido Israel. No tienes más que ver el borrador de las conversaciones de paz, Clinton, Barak, Arafat, que hasta los hombres más inmediatos de Arafat, los dos lugartenientes de Arafat, Dahlan y Jibril, se quedan alucinados cuando Arafat le dice que no va a firmar. Le preguntan, ¿pero por qué no firmas? Es que me matan si firmo esto. Los otros, con la mayor tranquilidad del mundo, dicen, no, danos una semana y limpiamos a todos los islamistas de Palestina. Y Arafat en ese momento se calla y aquí los limpias a ellos dos, claro. Claro, al final lo que el problema es que quizá, antes lo mencionabas, ¿no? Israel es un Estado que combate no contra Estados, sino contra organizaciones de todo pelaje, que además no se ponen de acuerdo entre ellas y que a su vez provocan un constante conflicto. Pero fue una pena, porque en el 92 fue un Oslo drama. Estuvieron así, en principio, de conseguirlo. Sí, pero luego que esa paz se hubiese respetado hubiese sido otro tema, ¿no? Carlos. Claro, el problema es que la vida sigue, y cuando nos vamos a Camp David o a Oslo y nos acordamos de aquellas grandes ocasiones, pues con pena, tenemos que ver cuál es la situación hoy y cuál es la situación que está por venir. Y en términos de la propia evolución, en la que además es importante decirlo, al menos es mi opinión como modesto analista, ¿no? Si la situación se ha hecho más compleja y peor de lo que ya era entonces, no es necesariamente, o la causa última no es la existencia de Israel, porque hay gentes que piensan así y es una forma muy, muy rápida de explicarse los problemas y de irse tranquilo a dormir. La cosa es mucho más complicada, pero en términos de actores tanto estatales, porque Irán no era un problema antes de 1979-1980, al contrario,
Era incluso una ventaja desde la perspectiva israelí. Pero claro, en Irán ocurrió lo que ocurrió y la evolución es la que es. Los actores no estatales. En aquella época era ante todo y sobre todo la gran familia palestina agrupada en las siglas de la OLP, donde también estaba el FPLP, el FDLP y demás, a los que Arafat en Argel, además, en 1988 consigue, si no convencer, sí controlar para dar ese paso que dio, que fue histórico, de renunciar al terrorismo y reconocer la existencia de Israel. Claro, entonces no existía Hamás. Hamás nace al año siguiente. Nace como existía porque eran los hermanos musulmanes palestinos, es decir, que existían desde los años 30 del siglo XX, pero cuando adquieren la imagen de marca y cuando empiezan a actuar en términos terroristas es a partir de ahí. Hezbollah nace pues en los 80. Hoy en día Israel se encuentra con que, aparte de los estados que tiene, algunos en descomposición como el sirio, pero alguno fuerte y desafiante como Irán, encima tiene actores no estatales que en términos de seguridad son mucho más preocupantes, más problemáticos de lo que era la OLP de los años 70-80, siendo una amenaza que evidentemente lo era. Bien, en ese sentido ha librado guerras contra ellos, porque la guerra de 2006 no es contra el Estado libanés o contra las Fuerzas Armadas libanesas, es contra Hezbollah. Y una guerra que no acaba como las convencionales que libró antes, que las ganó. Con Hamás ha librado guerras, además con la cobertura mediática y con la presión exterior, siempre en términos condenatorios. Porque no olvidemos que Hamás es la reina de la Franja de Gaza, que es una porción de territorio aún más pequeña, como decía el general hablando de Badajoz, donde tenemos la mayor densidad humana del mundo. Es decir, que como campo de batalla es ya de partida infernal. Esas guerras en un escenario así no las ganas. El débil y el fuerte, tú lo decías. Israel es fuerte, pero es débil también. ¿Consideras que el escenario en este momento no es el mejor? Indudablemente no. Y luego todo el fenómeno de la primavera árabe, porque a mí me ha llamado mucho la atención la posición que ha mantenido Israel en todo este proceso que se ha abierto en muchos países musulmanes, ¿no? Donde parecía que veía con buenos ojos estas revoluciones, probablemente por experiencias amargas que haya tenido con los tiranuelos que gobernaban en los diversos países, pero creo sinceramente que el resultado de esa revolución árabe perjudica también mucho al Estado de Israel. Me da a mí la impresión. No sé cuál es vuestra opinión. Yo creo que se ha mantenido relativamente distante, porque efectivamente lo que en Europa hemos llamado de un modo necio primavera árabe no es más que la proyección sobre el norte de África del conflicto entre Arabia Saudí e Irán. Conflicto esencial que de algún modo es la línea de cesura del Islam, la que separa a chiitas y sunitas. A lo que hemos llamado aquí, insisto, absurdamente primavera árabe, no es más que a la liquidación de despotismos, dictaduras, que son casi residuos de la época de la Guerra Fría, por teocracias. Sí, pero que a mi modo de ver eran contenciones. Sí, por eso te estoy diciendo, por teocracias directamente. Pero claro, el monstruo se ha desencadenado, digámoslo así. Bajo control sunita. Una alumna mía copta egipcia hablaba no de primavera árabe, para ella era el invierno árabe. Claro. Decía. ¿Cómo veis por esta banda la situación en estos momentos de Israel, ya para ir terminando? ¿Creéis que el contexto es más complejo o menos complejo? Los dos problemas más próximos que tiene Israel en el contexto de lo que se ha venido a llamar erróneamente primaveras árabes son lo que ocurre en Egipto, que es su principal. Egipto con Israel es una posición ambigua, no tienen malas relaciones, no las tienen en absoluto malas. Pero digamos es el más poderoso de sus vecinos teóricamente oponentes. Y lo que ocurre en Siria. Egipto depende muchísimo del Fondo Monetario Internacional para su desarrollo y de los Estados Unidos para que su ejército siga teniendo ese papel social, incluso interno, que tiene. Luego Egipto es muy previsible que el presidente Morsi pues siga manteniendo las relaciones con Israel, creo yo, pues básicamente las mismas que tenía con Hosni Mubarak. En lo que se refiere a Siria, yo creo que hay algunas disensiones dentro de Israel sobre esto, sobre todo entre el Mossad y el ejército. Creo que el Mossad hay una tendencia a decir que es mejor que ganen los rebeldes y el ejército creo que piensa que es mejor que siga Assad. Es decir, la frontera del Golán para Israel es la más sensible. Es el bajo vientre de Israel, hablando en términos estratégicos. Es la parte más peligrosa. Yo creo que ahí son más cuerdos los miembros del ejército que los del Mossad. Y yo creo que evidentemente, si
La situación en Siria se deteriora porque, desde luego, los rebeldes, hay una cosa, y lo digo porque es irrisorio, es de guerra de gila. En plena guerra civil en Siria, pues resulta que Israel bombardea un convoy supuestamente de armas para Hezbollah. Y entonces le recriminan los contendientes rebeldes y alguno más, algún Estado armado, a Assad, que no declare la guerra a Israel, o sea, que no ataque a Israel. ¿Sabes una guerra civil que un contendiente le reproche al otro que no ataque a un tercero? Esto es de gila. Y eso, la postura, como bien han dicho Gabriel y Carlos y Hipólito, Israel está muy prudente con esto. No hace más allá, como dicen en el ejército, de lo preciso de su deber. Pero como quiten las fuerzas de interposición de la ONU de los altos de Golán, el Golán la parte siria queda sin control. Desgraciadamente tenemos que dejarlo aquí. Ha sido un programa más breve de lo que hubiésemos deseado, pero estoy seguro que habrá ocasiones en el futuro de dedicar una nueva edición de Lágrimas en la lluvia a la problemática del Estado de Israel. Muchísimas gracias a los cuatro por vuestras valiosas aportaciones. Muchísimas gracias a todos ustedes, queridos espectadores, que semana tras semana nos siguen con inquebrantable lealtad. En apenas un minuto, María Cárcava y yo mismo les anticiparemos el asunto de nuestro próximo programa. Y después de esta edición, desgraciadamente muy breve, de Lágrimas en la lluvia, la semana próxima nos mantendremos en el ámbito internacional. Dedicaremos una edición de nuestro programa a la Unión Europea, esa organización nacida para propiciar la integración de los Estados y los pueblos de Europa en un intento por superar las divisiones que desembocaron en 2 guerras mundiales. Trataremos de analizar cuál es la idea de Europa que subyace en esta organización, así como los mecanismos jurídicos e institucionales que la sostienen. Y nos preguntaremos si, como se nos predica incansablemente, la inclusión de España en dicha organización nos ha reportado beneficios o, por el contrario, ha sido el origen de muchos de los males que padecemos. Ilustraremos nuestro coloquio con el comisario, una intriga dirigida por George Sluicer y protagonizada por John Hart, en la que un miembro británico de la Comisión Europea descubre una red de corrupción política e industrial que implica a altas magistraturas de la Unión Europea. Una oportunidad para adentrarnos en los vericuetos de la burocracia de Bruselas, donde bajo una apariencia de asepsia se perpetran todo tipo de abusos, a la vez que se dificulta cualquier tipo de control. No se la pierdan. Ya saben que a partir de ahora no podrán llorar lamentando que la televisión es un desierto de la inteligencia y el buen gusto. Ahora ya pueden refrescarse en el oasis que les brinda Lágrimas en la lluvia, todos los domingos a las 4 de la tarde, aquí, en Intereconomía Televisión.